Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, el versículo 16. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, la palabra de Dios dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Y gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen. Gracias, Señor, por su presencia bendita. Ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estaremos trabajando con la serie Un refugio para la familia. El propósito de esta serie es mostrar en el libro de Apocalipsis que el Apocalipsis es un refugio para la familia. Cuando usted lee el libro, descubre la presencia del Padre, la presencia del Hijo y del Espíritu Santo y la participación de los ángeles. Dios quiere que su pueblo viva seguro. Dios quiere que sus hijos tengan esperanza, consolación, certeza, certidumbre, seguridad. Cuando leemos el libro del Apocalipsis, descubrimos que Dios lo sabe todo, que Dios lo anticipa todo. Por eso, la palabra Apocalipsis significa revelación. Y el Apocalipsis, este libro, es parte de lo que se conoce como apocalíptica bíblica. La apocalíptica bíblica se define como una literatura de revelación que enseña, que muestra de parte de Dios lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no ve, lo que el hombre no conoce ni entiende. Dios revela el futuro. Dios revela al hombre, la familia del hombre, todo lo que éste necesita saber, conocer y entender para que viva seguro. 3 palabras importantes: conocer, comprender y entender. Cuando papá y mamá conocen, comprenden y entienden la palabra de Dios, entonces nace en forma automática la belleza, la elegancia y la trascendencia de la fe. La fe no es una casualidad, la fe es un fruto del Espíritu. El resultado de la fe es la confianza, la certeza, la seguridad en el Dios Todopoderoso. Si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, no existe la fe bíblica. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿por qué cosa? Por la palabra de Dios. De manera que si tenemos fe en Dios es porque recibimos la Biblia. Si tenemos fe en Dios es porque entendemos de la Biblia. Si tenemos fe en Dios es porque comprendemos de la Biblia. Si usted no está lleno de la palabra de Dios, disculpe, perdone, pero entonces no tiene la fe bíblica. La fe bíblica nace en la palabra de Dios. La fe bíblica la produce Dios. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si yo quiero conocer a Jesús, bueno, San Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesús dijo: porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si usted tiene fe en Cristo Jesús, tiene que estar lleno de la palabra, tiene que comprender la palabra, tiene que entender la palabra, tiene que vivir la palabra. El resultado, la fe que salva, la fe que da poder, la fe que cambia, la fe que transforma. ¿Verdad que se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuál es la clave? La Biblia. ¿Cuál es la clave? La palabra de Dios. Por eso, el título de hoy es el siguiente: la espada y la mente. ¿Cuál es el título de hoy? La espada y la mente. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, dice que el Señor tenía una espada aguda de 2 filos en su boca. Y de su boca sale una espada aguda de 2 filos. ¿Qué significa esto? ¿Qué cosa es esta espada aguda de 2 filos? Antes de hablar de esa espada, entendamos un poco el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis que escribió Juan en la isla de Patmos sale a la luz como parte de lo que a Juan se le encomendó de dar a conocer al Señor Jesús.
En el primer siglo de la historia de la iglesia cristiana hubo una crisis terrible en el seno de la iglesia. Una crisis tan terrible, tan poderosa, que amenazó la iglesia cristiana. Juan, un anciano ya, escribió el Evangelio según San Juan para poner en claro la respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesús? Y no solo escribió el Evangelio según San Juan, escribió Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Y como él dice en el capítulo 1, versículo 9 de Apocalipsis, estaba preso en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por causa de la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el testimonio de Jesucristo, la demostración de la presencia, el ministerio y la vida de Cristo en el Nuevo Testamento. Estaba preso por la palabra de Dios, estaba preso por hablar y anunciar el mandamiento, el Evangelio a través de Jesucristo. Lo interesante de la experiencia de Juan es que cuando está preso en Patmos, recibe entonces la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Juan, anciano ya, solo en la isla, sintiéndose en cierto modo abandonado y solo, allá se le aparece el Señor, allá se aparece Dios, allá se aparece toda la manifestación hermosa, el ángel de Jesucristo, para revelarle a Juan el secreto de la persona de Jesús. La revelación de Jesucristo para dar a conocer a Juan el misterio de Dios, para que darle a entender a Juan acerca de esos eventos finales de la historia de la humanidad. Juan recibe entonces una revelación de Jesucristo y alimenta su cristología. Cuando usted lee el Evangelio según San Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y el Apocalipsis tiene completamente una cristología. Y de hecho, le invito que lo lea de esa manera. Evangelio según San Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y también el libro de Apocalipsis. Tome una libreta, tome un lápiz y comience a escribir todo lo que usted va conociendo de Jesús en cada uno de esos libros. Quedará maravillado. Sin embargo, a nosotros nos interesa en esta hora ver el versículo 16 que aparece justamente en el capítulo 1. ¿Qué importancia, qué trascendencia, qué tiene este versículo 16 que ver en el libro del Apocalipsis? ¿Cómo nos puede enseñar qué cosa? ¿Por qué aparece la frase una espada aguda de dos filos en su boca? En el contexto de la visión número 1, donde aparece este versículo, ¿qué podemos sacar? ¿Qué podemos comprender? Recuerde que todo lo que Dios hace tiene una razón de ser. Recuerde que lo interesante en la Biblia es descubrirle sentido a las cosas. En el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8, dice que leían claramente la ley, de manera que le ponían el sentido, de modo que entendieran la lectura. Bíblico, gramático, descriptivo. Es el mejor método de estudiar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo enseñar lo que quiere decir? Noemática, proforística, heurística. Centrado en la Biblia, enfocado en la Biblia, tomado de la Biblia, extraído de la Biblia, sola escritura, solo la Biblia, la palabra de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? En el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, Dios dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía. Alabe en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No es lo que dice el predicador, es lo que dice Dios. No es lo que piensa el predicador, es lo que piensa Dios. No es lo que crea el predicador, es lo que cree Dios. No es lo que los hombres dicen acerca de Dios, es lo que Dios le dice a los hombres. ¿Es verdad o no es verdad? A ver, ¿es verdad o no es verdad? ¿Es importante conocer a Dios? En el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 3, Cristo dice: y este es empero, ¿qué cosa? La vida eterna, ¿qué dice? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay por ahí un folletito que le darán en algún momento, y déjame hacer una pregunta para saber a quiénes no le vamos a dar. ¿Cuántos tienen el folletito a Apocalipsis, un refugio para la familia? ¿Pueden levantar la mano? Qué bien, así que ustedes no hay que darse, ya ustedes los tienen. Ahora cambio la pregunta. ¿Cuántos no tienen el folletito Apocalipsis, un refugio para la familia? A ustedes se lo vamos a dar. Otra pregunta. ¿Cuántos conocen el libro El Espíritu en la vida familiar y lo tienen? ¿Pueden levantar la mano? Fantástico. Y cambio la pregunta.
¿Cuántos no tienen el libro El Espíritu en la vida familiar? ¿Pueden levantar la mano? Fantástico. Muy bien, así que los que no tienen, tendrán, y los que tienen, pues tendrán también. Hay un folletito que acabamos de hacer, es una sola hoja, que ninguno tiene. Entonces hasta le vamos a dar de consolación a los que ya tienen, lo que los otros no tienen. Bien, vamos a la Biblia, vamos rapidito. Cuando leemos el libro del Apocalipsis descubrimos, como dice el folletito y como estábamos comentando en estos días, que el Apocalipsis se escribió de una manera tan interesante que Dios utilizó una figura literaria hebrea que se llama quiasmo. ¿Cómo se llama? No se complique la vida con la palabra quiasmo. Quiasmo significa una comparación. Comparación entre dos listas, una doble lista, donde la segunda se antepone a la primera. El Apocalipsis tiene una parte histórica y una parte escatológica. La parte histórica, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 14, versículo 20. Y la parte escatológica, capítulo 15, versículo 1, al capítulo 22, versículo 21. Bendito sea Dios. Tiene un prólogo y tiene un epílogo. Y tiene 4 visiones en la parte histórica y 4 visiones en la parte escatológica. La visión 1 se combina con la 8, la 2 con la 7, la 3 con la 5 y la 4 con la 6. El versículo 16 del capítulo 1 aparece dentro de la visión número 1 y aparece en lo que se conoce como escena introductoria victoriosa de esa visión. Esa visión 1 y la visión 8 solo tienen 2 divisiones: escena introductoria victoriosa y descripción profética básica. El versículo 16 cae dentro de la escena introductoria victoriosa que va del capítulo 1, versículo 10 al versículo 20. Ahora, mire usted con cuidado lo que aparece en el versículo 16. Aparece el Señor Jesús con una espada aguda de 2 filos. Vamos a leer otra vez, vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. El libro del Apocalipsis tan profundo, pero a la vez tan interesante, pero a la vez tan apropiado, que Dios lo hizo, lo inspiró para que la gente joven lo entienda fácilmente. Si usted conoce, comprende, entiende la estructura del libro, puede empezar a enseñarle el libro a su bebé desde los 7 años y cuando usted tenga 80 años seguir aprendiendo del libro. La clave está en la estructura del libro. Si aprende la estructura del libro, si conoce la manera como el libro se escribió y la descifra, y por eso los folletitos que le estamos dando, usted verá la belleza, la profundidad que el libro contiene. Versículo 16, capítulo 1. Vamos rapidito. ¿Qué dice el versículo 16? Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca, ¿qué cosa? Salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Si usted lee el capítulo 1, versículo 10 hasta el versículo 20, encuentra una descripción de la persona de Jesús. Detalles interesantes de esta persona de Jesús, por ejemplo, es que Juan dice que oyó una voz detrás de él y cuando se dio la vuelta, vio a una persona y empieza a describir esa persona que se paseaba entre 7 candeleros y que tenía 7 estrellas en su mano derecha. Y Juan explica el significado de ese símbolo. Capítulo 1, versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? ¿Qué dice? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, ¿y qué más? Y de los 7 candeleros de oro, ¿qué dice ahora? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que dice que has visto son las 7 iglesias. ¿Cuál es la simbología? Los ángeles o mensajeros de las iglesias están en la mano derecha del Señor Jesús. Están seguros y asegurados los mensajeros de las iglesias. Y las 7 iglesias, los candeleros, tienen a Cristo paseándose entre ellas. Cuando usted estudia el Apocalipsis y descubre la historia de la iglesia cristiana, descubre que en 7 periodos históricos distintos, el Señor Jesús se presenta y le presenta la iglesia. El libro de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Teatira, la iglesia de Sardis, Filadelfia y la Odisea, 7 periodos históricos de la iglesia. Y Cristo está presente en cada uno de los periodos. Y Cristo tiene en sus manos cada miembro de la iglesia, cada mensajero de la iglesia, cada persona que pertenece a su pueblo, los tiene en su mano derecha.
Ahora, el Señor Jesús aparece con la espada aguda de dos filos en su boca, que se pasea entre los candelabros, entre los candeleros, se pasea en medio de su iglesia en cualquier periodo histórico. Cristo siempre está presente en su iglesia. Cristo siempre está presente con su pueblo. En San Mateo capítulo número 28, versículo 20 dice, ¿qué cosa? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Está presente Jesús o no está presente? ¿Está presente o no está presente? Usted no tiene nada que temer si usted siempre recuerda que Cristo está presente. Y recuerde que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, ¿qué dice? Dice, y en medio de los 7 candeleros, uno como un hijo del hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido en el pecho con un cinto de oro. Uno como un hijo del hombre. Necesitamos un buen momento para hablar de este uno como un hijo del hombre. Hijo del hombre es una descripción apocalíptica del Señor Jesús, que aparece en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Hijo del hombre nos presenta a Jesucristo como un ser divino, el Mesías, el Cristo. Hijo del hombre se presenta también como el siervo sufriente, aquel que vino a dar su vida por nosotros. Cuando usted lee la frase hijo del hombre en el Nuevo Testamento, San Mateo, San Marcos y San Lucas, descubre que Jesús la usó 65 veces. Y cuando usted va al Evangelio según San Mateo, la usó 12 veces. ¿Por qué Cristo usó ese título tantas veces? ¿Qué es lo que hay dentro de ese título que es tan importante? Y ahora recién empezando el libro, Cristo utiliza el título hijo del hombre. El título hijo del hombre identifica a Jesús como un ser que viene de arriba, pero también identifica a Jesús como un ser que se hizo como tú y yo, para pagar el precio de nuestros pecados. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dios quiere, a través del Apocalipsis, mostrarte, demostrarte, enseñarte, convencerte que si lo miras a Él, que si te apoyas en Él, que si te llena de su palabra, no hay nada que temer, porque Dios es un refugio para la familia. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Bien, pues podemos terminar aquí, nos vamos y venimos mañana, ¿le parece bien? Yo creo que esto ya sería suficiente. Es hermoso cuando dice, y en medio de. Hay todo un sermón que preparamos sobre el versículo 13, pero eso no es lo que tenemos que predicar. Hay muchas cosas más que tenemos que decir. La visión número 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 3, versículo 21, muestra al Señor Jesús en la descripción profética básica, capítulo 2 y capítulo 3, cómo el Señor Jesús envía un mensaje a cada uno de los periodos históricos de la iglesia cristiana, a cada una de las iglesias. Jesús presenta el mensaje y concluye diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando Cristo se fue de la tierra al cielo, ¿a quién envió para que siguiera dirigiendo la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién está aquí con nosotros hoy? El Espíritu Santo. ¿Quién convence de pecado, justicia y de juicio? El Espíritu Santo. ¿Quién nos transforma? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién moró en Cristo Jesús y la guió en la dirección de su trabajo? El Espíritu Santo. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Entonces es interesante, cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, la persona de Jesús en función o en presencia de o combinado con el Espíritu Santo. Usted queda maravillado cómo la Biblia presenta y muestra cosas hermosas y maravillosas. Dice el versículo 13 del capítulo 1, y ¿en medio de qué? En medio de los candeleros. En medio de los candeleros está presente Jesucristo. Ahora, recuerde que estamos hablando de la espada y la mente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. ¿Cómo dice el versículo 12? Y escribe al ángel de la iglesia, ¿dónde? En Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Versículo 16. Versículo 16. ¿Cómo dice el verso 16? Por tanto, ¿qué cosa? Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. ¿Y qué dice? Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Nuestra pregunta entonces, ¿qué cosa es esta espada? ¿Qué representa esta espada? Es interesante entender la palabra que en griego se utiliza para esa espada. Es una espada tan grande que había que cargarla en el hombro. No es una espadita de esta que se pone en una vaina. No. La palabra que aparece en griego es una espada grande, pero grande, que hay que cargarla como si usted estuviera cargando
qué sé yo, hay que cargarla en el hombro, es tan grande que es. ¿Y él la tiene dónde? ¿Cuántos filos tiene? Así que tiene 2 filos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios por el Antiguo Testamento y alabado sea el nombre de Dios por el Nuevo Testamento. Y usted me dirá, un momento, predicador, ¿usted está infiriendo, insinuando que esa espada es la palabra de Dios? Efectivamente. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos rapidito. Hebreos 4, 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿A qué se compara? Mire qué cosa linda. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y cómo dice ahora? Y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Y qué hace? Y penetra hasta partir el alma. ¿Y qué más? Y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué hace la Biblia? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué representa esa espada en la boca de Jesús? La palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios penetra. La palabra de Dios corta el alma y el espíritu. La palabra de Dios corta las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, es la Biblia, son las Escrituras, es la palabra de Dios la más urgente y mayor necesidad del mundo de hoy. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? La carencia, la ausencia de la palabra de Dios está destruyendo a la familia, está destruyendo a la sociedad, está acabando con la humanidad y está desquiciando a la gente. Es solo la Biblia que restaura, es solo la palabra de Dios que restablece, es la palabra de Dios que vuelve a crear al hombre a la imagen de Dios. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? El hombre, la humanidad necesita la palabra de Dios. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Dios dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa la Biblia? ¿Es hermosa o no es hermosa? ¿Qué representa esa espada en la boca de Jesús? La palabra de Dios. Oiga, predicador, dígame. Necesito un poco más de evidencia, deme más evidencia. Efesios capítulo 6, versículo 17. Vamos a ver qué dice Efesios 6, 17. ¿Quién está involucrado con esto de la palabra de Dios? Efesios capítulo 6, versículo 17. Mire qué cosa linda. Efesios capítulo 6, versículo 17. ¿Qué dice el verso 17? Y tomad el yelmo ¿de qué? De la salvación. ¿Qué dice ahora? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué cosa es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Recuerde que durante este tiempo estaremos hablando acerca de Jesucristo. Estaremos hablando acerca de el Dios Padre. Estaremos presentando a el Espíritu Santo. Estaremos hablando de un libro donde Dios mismo se presenta, donde Dios mismo se deja conocer. Por ejemplo, si usted lee Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6, dice Juan a las 7 iglesias: gracia y paz del que es y que era, del que ha de venir, y de los 7 espíritus que estaban delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primogénito de su creación. Aparece el Padre, aparece el Hijo y el Espíritu Santo. Aparece el gobierno divino en el prólogo. Si usted va al epílogo, Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 al 21, aparece también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo el libro nos muestra cómo Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están interesados en la familia humana, están interesados en usted, están interesados en mí. Y cómo la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios es un elemento clave. En el mismo versículo 2 aparece nada más y nada menos que la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por eso ahora estamos viendo que esa espada en la boca de Jesús representa la palabra de Dios, representa lo que se conoce como la espada del Espíritu. La pregunta, ¿pero quién inspiró la Biblia? ¿No le parece una pregunta interesante? A ver, ¿es interesante o no es interesante? ¿Es interesante o no es interesante? Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Quién inspiró la Biblia? Versículo 19, ¿cómo dice el verso 19? Tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atento, como dice ahora, como una antorcha que ilumina en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. ¿Y qué sigue diciendo? Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a los autores de la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Qué es la Biblia? La espada del Espíritu. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. ¿Cómo es la Biblia? Como una espada. ¿Qué hace esa espada? Penetra y parte el alma y el espíritu. Parte también las coyunturas y los tuétanos. Discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. En otras palabras, querido, querida, necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos volver a Dios, pero con las condiciones de Dios. Necesitamos volver a Dios con lo que Dios enseña, con lo que Dios dice, lo que Dios instruye. Necesitamos dejar a un lado nuestros criterios, nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, nuestros argumentos. Y necesitamos preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Como hizo Isaías. ¿Cuál es el mensaje, Señor? ¿Qué es lo que usted quiere? Cuando era un adolescente sentado ahí en un banco de esos, un día le pregunté a Dios, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted quiere? Pasaron 40 años ya. Y ya yo sé qué es lo que Él quiere. Y alabado sea su nombre. Porque yo quería otra cosa. Y ahora cada vez me convenzo más que Él tenía razón. Y que Él tiene razón. Y Él siempre tendrá razón. Pero eso solo se entiende en la palabra de Dios. Solo se descubre en la palabra de Dios. Quite todo ese ruido de su cabeza, compadre. Pregúntele, Señor, ¿qué es lo que usted enseña? ¿Qué es lo que usted dice? Señor, dígame, ¿cuál es el camino? ¿Por dónde debo ir? Y camine ese camino. Jeremías capítulo 6, versículo 16. ¿Cómo dice Dios? Jeremías 6, 16. Jeremías capítulo 6, versículo 16. A ver, ¿cómo dice el versículo 16? Jeremías capítulo 6, versículo 16, porque ustedes están tímidos. ¿Cómo dice el versículo 16? ¿Quién dijo? Así dijo ¿quién? Mire qué cosa linda, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. ¿Y qué dice ahora? Y preguntad por dónde. Las sendas antiguas, ¿qué cosa? Cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Y qué dice ahora? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Dónde tenemos que preguntar? Las sendas antiguas. El Apocalipsis se escribió en el año 96, hace rato de eso. El libro de Génesis se escribió en el año 1445, antes de Cristo, hace bastante de eso. Y sin embargo, ni la tecnología, ni los adelantos, ni los conocimientos científicos han podido descartar la Biblia. ¿Cierto o falso? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? He ido a lugares a hablarle a personas que son personas con toda la educación que usted no se puede imaginar. Y me he limitado solo, como hago aquí, a presentar la palabra. Y usted tiene que ver cómo esa gente se seca las lágrimas. Y algunos no saben ni por qué están llorando. Han vivido ausentes de Dios por décadas. Nadie les ha hablado de Dios. Y después vienen a preguntarme, ¿y cómo hace usted? ¿Cómo hace usted? Digo, ¿cómo yo qué? ¿Cómo? Dice, no sé cómo preguntarle, pero ¿cómo llegó a esa experiencia? Leyendo la Biblia. ¿Y qué es lo que usted hace? Leer la Biblia y orar. ¿Así? Nada más, nada más. Pero ¿y si no lo entiendo? Siga leyendo. ¿Y si no lo entiendo? Siga leyendo. ¿Y si no lo entiendo? Léala más. Léala. Es la Biblia que forma en ti la mente de Cristo. La gente comete un error al querer filtrar la Biblia en su cerebro. Eso es una locura, compadre. ¿Qué cosa es eso? Una locura. Romanos capítulo 8, versículo 7. Mire por qué es una locura. Vamos rapidito. Romanos 8, 7. Recuerde que estamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Estamos hablando acerca de la espada aguda de dos filos en su boca. Romanos 8, capítulo 8, versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, ¿qué cosa? Pueden. Usted no me puede razonar la Biblia con su mente carnal. Usted necesita llenar la mente de la Biblia para que la Biblia forme en usted la mente de Cristo. Y entonces comenzamos a hablar.
porque las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, Pablo dice, vamos a leerlo, una cita preciosa, cuando Pablo presenta que tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, ¿qué dice el 16? ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Y qué dice Pablo? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Pregunto, ¿un padre, un papá necesita la mente de Cristo? ¿Y una mamá necesita la mente de Cristo? ¿Y los hijos y las hijas necesitan la mente de Cristo? A ver, ¿sí o no? Si usted es maestro, necesita la mente de Cristo. Si es un doctor, un médico, un abogado, lo que usted sea. Es más, si usted es un vendedor de coco, necesita la mente de Cristo. Y benditos sean los que venden coco. Ojalá haya un vendedor de coco aquí y yo diría alabado sea el nombre de Dios. Me encantan los cocos. Ay, mi madre, yo he pagado por un coco lo que ustedes no se pueden imaginar. Algunos dicen, ¿usted es caribeño? Digo, sí, señor. ¿Tengo que avergonzarme yo de los cocos? No. Aquí viene mi pregunta con la que quiero terminar. Papá, mamá, ¿te gustaría tener la mente de Cristo? Entonces ponte en pie conmigo. Si tú eres papá o mamá, si has tenido hijo, póngase en pie conmigo. ¿Le gustaría? Qué cosa linda. Cuando en un hogar papá tiene la mente de Cristo, mamá tiene la mente de Cristo, qué ambiente se respira. Y cuando los hijos también se exponen para tener la mente de Cristo. Póngase en pie conmigo, papá, mamá. Si usted no es papá ni mamá, no se preocupe, se puede quedar sentado. Pero si usted es papá o mamá y quiere que a partir de hoy el Señor venga a través de su espíritu y de su palabra y le dé la mente de Cristo, por favor, levántese conmigo. Cuando usted tiene la mente de Cristo, piensa como Cristo. Cuando tiene la mente de Cristo, entiende y comprende como Cristo. Cuando tiene la mente de Cristo, refleja la imagen de Cristo. Cuando tiene la mente de Cristo, la gente sabe que usted ha estado con Cristo. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. Me gusta ser bien atrevido. ¿Usted se avergüenza de Cristo? ¿Se avergüenza de Cristo? Eso me lo tiene que demostrar ahora. Mire, yo estoy aquí solito y se ve feo. Vamos a empezar a pasar todos los padres y las madres que quieren la mente de Cristo y súbanse aquí conmigo. Vamos a empezar a llenar desde aquí arriba hasta allá abajo. Y vamos a orar por usted y su familia. Vengan, por favor. Papá y mamás, empiecen aquí arriba. Todos los padres y las madres, papá y mamá, que quieren hoy pedirle a Dios que le dé la mente de Cristo. Adelante. ¿Todo bien, Clarisa? Me la bendiga. Alabado sea el nombre de Dios. Imagínese usted, toda esta gente, que cada hogar se convierta en un faro de luz del cielo y cada papá y mamá tenga la mente de Cristo. Se respire la atmósfera del cielo, se levante la palabra de Dios, se canten himnos de alabanza cada día, haciendo el culto familiar. Y entonces a esa casa Dios derrame sus bendiciones cada día. Los hijos y las hijas que salen de ese hogar saldrán con el aroma, la fragancia, el perfume de Cristo Jesús. Creo que si nos arreglamos un poquito más, cabemos más. Suban aquí, por favor. Sigan subiendo, sigan subiendo. Adelante, 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 adelante. Vengan con nosotros. No teman pararse aquí al frente, no hay ningún problema. Adelante, adelante, adelante. ¿Cuánto felicitan a estos padres y madres que han pasado al frente? Alabado sea el nombre de Dios. Creo que es un buen momento. Adelante, vengan con nosotros, adelante. Hay un hermano entre nosotros que se llama Yeuri. ¿Estará por aquí Yeuri? Yeuri Evangelista, ¿está por ahí? Muy bien. Hicimos una promesa al comenzar la predicación y no quiero faltar esa promesa. Por favor, busquen a ese Yeuri que le mencioné, un muchacho chiquitito, así, delgadito, flaquito, bien alto y bien grande. Y si usted no tiene el libro que anunciamos, por favor, no se vaya sin ese libro. Y si usted como amigo o amiga que nos acompaña hoy no tiene ese libro, pues por favor procure tenerlo. Y eso folletito del libro de Apocalipsis. No tiene que comprar nada, no estamos vendiendo nada. Y estúdielo en su casa con su familia. Lea la Biblia con su familia. Estudie este libro con su familia. Y a ustedes que nos siguen a través de la radio, en cualquier lugar del mundo, o a través de cualquier otro medio, le invitamos también a estudiar la palabra de Dios. Querido Dios, querido Padre, gracias Señor, muchísimas gracias por la reunión de este día. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Señor, gracias por su palabra bendita, las Sagradas Escrituras.
Gracias por el libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, porque es la revelación de Jesucristo, pero dice que Dios le dio. Queremos hoy, Señor, invitarle a nuestra vida y a nuestro hogar. Quédese con nosotros. Haga que le amemos por sobre todo. Haga, Señor, que amemos su palabra con toda la fuerza de nuestro ser, que cada día tomemos tiempo a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y a través del estudio de la palabra nos cambie y nos transforme a la imagen de Cristo Jesús. Que nuestra mente se convierta en un taller para el trabajo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos dé la mente de Cristo. Que nuestras palabras, nuestros pensamientos y acciones sean tan semejantes a los de Jesús que las personas que nos conozcan, que se traten con nosotros, puedan decir: esta mujer, este hombre verdaderamente está en comunión con el cielo. Que nuestros hijos e hijas vean en nosotros el ejemplo, el modelo y el testimonio que ellos necesitan imitar, porque estamos imitando a Cristo Jesús. Amén. Dios querido, Padre amado, Santo Padre, le alabamos, le bendecimos y le adoramos. Amén. Damos gloria, honor y honra a su nombre. Le aceptamos en nuestra vida como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Señor y como nuestro dueño. Amén. A usted, Señor, le entregamos la vida, la mente, el corazón. Le entregamos el hogar, la familia, los hijos y las hijas. A usted, Dios, le entregamos todo en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz noche. Dios les guarde.